Les decíamos antes de la pausa que en la cercanía de la ciudad de Dolores, allí en el departamento de Soriano, hallaron vestigios de lo que sería el primer asentamiento de los españoles fijo aquí en el Río de la Plata, el fuerte San Salvador, que habría sido establecido entre 1526 y 1528. Pero para tener detalles con la gente que sabe de esto, estamos con Alejo Cordero, gracias y bienvenido aquí al programa, y José López Más, arqueólogos los dos que han estado trabajando en el proyecto. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando de un fuerte o una ciudad, porque ha habido dos versiones allí, se habla de la ciudad Zaratina por un lado, se habla del fuerte San Salvador por otro. En primer lugar, estamos hablando del fuerte que funda Gaboto en 1527 y subsiste hasta 1529. Y posteriormente ese lugar se reocupó nuevamente con la fundación de la ciudad Zaratina San Salvador en 1574, en el mismo lugar. Hay una diferencia ahí en años bastante grande, ¿no? 50 años. El que la refunda es el segundo adelantado, ¿no? Ya se hablaba mucho del tema de la ciudad Zaratina allí, sobre todo la gente de Soriano ha venido trabajando hace unos cuantos años, ¿no? Sí, son esos lugares que entraron en la desmemoria aquí, ¿no? Como tantos otros en Uruguay, ¿no? Que existieron, que formaron parte de la historia, fueron los eslabones a través de los cuales se construyó el país. Y quedaron olvidados, quedaron extraviados. El Uruguay en su historia tiene varios, ¿no? No te olvides que Purificación fue aquel cuartel artiguista, fue reubicado hace pocos años. Y como estos dos lugares hay otros tantos que el Uruguay se merecería que fueran encontrados, ¿no? Sí, se llega, Alejo, como por casualidad, como suele suceder muchas veces en este tipo de descubrimientos, ¿no? Contanos un poco cómo es la historia que está detrás de este hallazgo. En realidad, dos buzos locales, Alfonso Quián y José Luis Gómez de la ciudad de Dolores, buscando un cuchillo que habían perdido en faena de campo, encuentran el cuchillo. ¿En el río mismo? En el río, sí, en el río San Salvador, en la confluencia del Espinillo, o sea, aguas arriba del lugar donde está el hallazgo ahora. Pero toman contacto con las profesoras de Historia y Geografía del Liceo de Dolores, que le solicitan, bueno, ya que encontraron el cuchillo, que están buceando en aguas oscuras, ¿por qué no bucean un poquito aguas abajo, algunos metros, que es donde se suponía que estaba la ciudad de Zaratina, y toman contacto con una estructura náutica? En ese momento hacen la denuncia a la Prefectura Nacional Naval a través de la Prefectura de Nueva Palmira, y la Prefectura envía esto a la Comisión de Patrimonio, y ahí se hace el peritaje, ¿no? José, ¿qué se siente cuando le comunican a ustedes esto? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, en realidad lo más interesante fue que justamente esta gente denunció frente al organismo competente estatal, que fue la Comisión de Patrimonio, que rápidamente mandó un par de técnicos como para poder tomar contacto con el hallazgo y diagnosticar, tratar de evaluar las operaciones más inmediatas, ¿no? Así que en este momento nos encontramos justamente en esa etapa, tratando de diseñar un proyecto de diagnóstico del lugar, compuesto por una parte por la estructura náutica que mencionaba Alejo, que está bajo agua, y por hallazgos superficiales en tierra, en el área donde expliquemos un poco, cuando hablamos de estructura náutica, ¿qué es lo que se ha encontrado básicamente allí en el río San Salvador? Lo que se ha encontrado es aparentemente el fondo de un navío, si está el lastre, y hay expectativas de que esté el resto de la estructura bajo el lastre. El lastre son las piedras que se ponían en el barco para darle calado cuando no estaba cargado, ¿no? Todavía digo, es todo muy prematuro, las investigaciones subacuáticas precisan un financiamiento específico, son caras, son aguas oscuras, como señalaba Alejo, y está en esta etapa, ¿no? En esta etapa estamos tratando de hacer los trabajos necesarios para obtener información que nos permita un diagnóstico preciso de la situación. Alejo, ¿ya se está trabajando en tierra también, al lado donde se hace este descubrimiento en el agua, no? Sí, porque también circunstancialmente se hace el primer peritaje dentro del agua, el sitio está a una profundidad de unos 6 metros, entre 6 y 8 metros, pero colindante al sitio donde está la estructura náutica se empezaron a aparecer, digamos, se descubrieron restos de ocupaciones prehispánicas, restos recurrentes de culturas cerámicas muy, muy ricas en cuanto a los artefactos, digamos. Y al lado de esos, sitios... Hablamos de presencia indígena. Presencia indígena al principio, pero al lado de esos sitios se encontraron elementos combinados, digamos, de la presencia indígena y de tradiciones occidentales, europeas. Lo que estamos hablando de elementos que muestran un contacto, digamos, por así decirlo. ¿Han rastreado la historia de esta ciudad zaratina, cómo surge y cómo desaparece también allí? Sí, la primera, el Fuerte San Salvador, surge como el primer lugar de avanzada de la conquista en el Río de la Plata. De allí luego Gaboto funda el Fuerte Santi Espíritu, que es de donde también... Antes que Buenos Aires, antes que Asunción. Antes que Buenos Aires, y de allí se organiza, en el Fuerte San Salvador se construyen 7 navíos para subir por el Paraná, que eran las naves más adecuadas para llegar a Asunción, buscar Potosí. Y los indios prenden fuego, ¿no? Atacan Santi Espíritu y atacan San Salvador. Y ese es el final del primer episodio de ocupación.
El segundo, luego funda Buenos Aires, el primer adelantado, Pedro Mendoza, y el segundo adelantado, Ortiz de Zárate, elige el lugar para fundar esta ciudad zaratina también como cabecera de adelantado de la conquista del Río de la Plata. Hay una cosa que me gustaría decir, esto aparece no tan casualmente, porque la gente de Dolores siempre supo, aparentemente uno de los primeros nombres de Dolores fue San Salvador también. Ha habido otros proyectos, gente que la buscó, y en los años, mitad de los 80, el Museo Nacional de Antropología, el licenciado Toscano, también tuvo un proyecto que trató de ubicar la ciudad. Así que esto estaba en el imaginario, lo que precisaba era un trabajo sistemático o un hallazgo casual como este, que levantara toda la polvareda, ¿no? Como ocurrió. ¿Cómo siguen ustedes el trabajo? ¿Qué se hace con un hallazgo de estas características para cuidarlo, para preservarlo? Bueno, ¿Qué se hace? En este momento estamos en una etapa de diagnóstico, digamos, viendo la completitud de la situación arqueológica que tenemos, evaluando cuáles son las medidas a seguir. Tenemos algunos elementos que están, por así decirlo, en una condición que necesitan ser rescatados, porque algunos elementos están en superficie, están sujetos a la erosión. ¿Qué tipo de elementos concretamente? Por ejemplo, los enterramientos indígenas del sitio de tierra están muy expuestos en este momento y necesitamos hacer una recuperación rápida para no perder esos materiales. Seguidamente, lo que estamos trabajando con la Comisión de Patrimonio es un plan, digamos, de continuar la investigación de una forma sistemática y ordenada, por así decirlo. Para eso, evidentemente, además se necesitan fondos especiales, ¿no? José, uno se pregunta si hay cultura en Uruguay también para encontrarse, digamos, ante un desafío de estas características y sortearlo exitosamente. ¿Cómo se el organizarse, el que aparezcan los fondos, el cuidar lo que se va encontrando, descubriendo. Sí. En Uruguay ya hay arqueología científica hace 30 años, hay organismos competentes, hay organismos internacionales que trabajan en vínculo con el Ministerio de Educación, como UNESCO. Sí, hay organismos competentes como la Comisión de Patrimonio. ¿Sí? Por ese sentido no hay problema, tenemos los profesionales que precisamos. ¿Están trabajando todavía en el lugar? ¿Van a seguir trabajando hasta cuándo? Bueno, esta primera etapa lo que hay que hacer, hay medidas urgentes como recuperar esos enterramientos humanos, aparentemente son indígenas, bueno, lo veremos cuando los retiremos. ¿Cuántos restos han encontrado humanos allí? Creo que hay 2 o 3 enterramientos humanos que se aprecian. Hay que recuperarlos rápido, hay que recuperar cerámica que está en superficie, es un lugar público, es decir, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacer recolección ordenada de esos materiales, haciendo un mapeo detenido, hay que hacer estudio de fotoaérea, a ver si podemos reconocer restos de la traza del fuerte o de la ciudad que existió. Sí, estamos en esa etapa. Y se está en una etapa linda también de cambio de historia, si se quiere, de alguna forma. ¿Cómo toman esa parte ustedes? Bueno, es toda una expectativa porque además ha tenido mucha aceptación, digamos, en la gente, ha tenido también mucho apoyo por parte de las autoridades departamentales y nacionales. Y yo creo que se viene un proyecto lindo de seguir porque tiene el respaldo de la gente y de las autoridades que quieren hacerlo. Es un proyecto que va a demandar, estamos viendo la puntita del iceberg, digamos, ¿no? Es un sitio muy rico, muy denso, muy complejo en términos arqueológicos, agua, tierra. Es un sitio que va a demandar unos cuantos años de trabajo. ¿Algún mensaje final que quieran dar sobre esto que se está trabajando? No, una cosa importante, interesante es de que esto siempre estuvo en el sentimiento de la gente de la zona. ¿Sí? La prueba es que esta gente va a bucear y las maestras, las profesoras le dicen, por favor, continúen. Si esto estaba, sin ser encontrado mismo, hacía parte de la identidad de la gente de Dolores y de Soriano. Y justo viene a ocurrir un año de bicentenario. Creo que yo no creo mucho en las casualidades. Soriano muy marcado, además. Pero creo, como decía el presidente, de que hay que ir dar un paso para atrás para recuperar el pasado y conformar identidades que nos permitan mirar hacia el futuro, ¿no? Por supuesto, con toda la gente de la región. Y alguna cosa más también, este año se cumplen 10 años de la aprobación de la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, que fue en el 2001, y la intención es justamente hacer en Uruguay una exposición de motivos y recalcar la necesidad de que Uruguay apruebe la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático y bueno, esto cae, digamos, ideal para festejar ese aniversario. Les agradezco a los dos que hayan venido hoy para hablarnos de este proyecto y de este hallazgo. Mucha suerte. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, luego vamos a venir con el director nacional de energía, Ramón Méndez, que acaba de llegar hace muy pocas horas de India, con proyectos interesantes y algunas visitas también para destacar. Ya regresamos.